Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Anoche, el reconocido actor turco Halil İbrahim Ceylan fue visto en un club nocturno de Estambul, y lo que sucedió allí ha dejado a todos sus fans con la boca abierta. Lo sorprendente no fue solo su presencia en un lugar público lleno de luces y música, sino la reacción que tuvo cuando una canción muy especial comenzó a sonar, el último éxito de su excompañera de set y amiga cercana, Esla Türkoğlu. Testigos presentes en el lugar aseguran que Halil, quien al principio estaba acompañado de un grupo de amigos y se mostraba sonriente, cambió por completo cuando el DJ puso la canción de Esla. Según una persona que estuvo muy cerca de él, sus ojos se llenaron de lágrimas y, a pesar de intentar ocultarlo, no pudo evitar emocionarse. Una de las frases más comentadas de la noche vino de un camarero que dijo: Halil simplemente dejó de hablar, levantó la vista y comenzó a llorar con la música. Fue un momento muy intenso, todos lo notamos. La canción de Esla, que habla de un amor imposible y de recuerdos que duelen, parecía tocar fibras muy sensibles en Halil. Muchos asistentes comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, y los videos rápidamente se difundieron en las redes sociales. En Twitter, el hashtag #HalilEsla se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los comentarios de los fans eran un torbellino de emociones, algunos apoyaban al actor, diciendo que demostraba ser un hombre sensible, mientras que otros especulaban sobre si aún guarda sentimientos por la cantante. Una amiga cercana a Halil comentó esa misma noche: él siempre ha sido una persona muy reservada, pero cuando se trata de Esla, su corazón habla más fuerte que sus palabras. Esto no hizo más que alimentar los rumores de una historia no resuelta entre ellos, algo que sus seguidores llevan tiempo sospechando. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, la química que mostraban juntos en pantalla y fuera de ella era evidente. Durante la velada, algunos aseguran haber escuchado a Halil murmurar con voz entrecortada: no puedo escapar de esto, su voz me persigue. Esta frase se convirtió en titular de varias páginas de entretenimiento en Turquía y en el extranjero. La prensa local no tardó en cubrir la noticia, destacando la vulnerabilidad del actor en un ambiente en el que se esperaba diversión y alegría. Por otro lado, los fanáticos de Esla reaccionaron en Instagram, diciendo que su música tiene el poder de llegar al alma y que no les sorprende que incluso alguien como Halil se haya conmovido. Una seguidora escribió: si Halil lloró con su canción, es porque todavía hay un lazo invisible entre ellos. En medio de todo el revuelo, Halil abandonó el club antes de la madrugada, evitando a la prensa y sin hacer declaraciones. Sus amigos lo acompañaron hasta el coche, pero la expresión en su rostro era clara: estaba profundamente tocado por ese momento. Algunos periodistas intentaron acercarse para preguntarle si esa reacción tenía que ver con Esla, pero él prefirió guardar silencio, aumentando aún más el misterio. Lo ocurrido no se detuvo en aquella noche. Al día siguiente, diversos programas de televisión comenzaron a debatir sobre lo que había pasado en el club. Algunos periodistas señalaron que esta reacción de Halil İbrahim Ceylan no era casualidad, sino una muestra clara de que las heridas del pasado aún no habían sanado. Otros, en cambio, consideraban que el actor simplemente se había dejado llevar por la emotividad de la música, algo que le puede suceder a cualquiera. La prensa internacional también se hizo eco del suceso, especialmente en países donde Halil y Esla cuentan con una base de fans considerable, como España, México y varios países de Latinoamérica. Los portales de noticias compartieron fragmentos de los videos grabados en el club, generando miles de comentarios en diferentes idiomas. Un amor que traspasa fronteras, escribía una usuaria mexicana en Facebook, mientras que un fan español comentaba: se nota que lo que vivieron juntos fue real, no solo actuación. Con el paso de las horas, la situación escaló aún más cuando algunos seguidores comenzaron a publicar antiguas entrevistas en las que ambos artistas hablaban con cariño el uno del otro. Clips de momentos compartidos en rodajes y detrás de cámaras resurgieron, alimentando la nostalgia de quienes alguna vez soñaron con verlos como pareja fuera de la pantalla.
Estas publicaciones se viralizaron rápidamente, recordándole al público la conexión única que siempre tuvieron. Ante tanto revuelo, la agencia de representación de Alil emitió un breve comunicado pidiendo respeto a la vida privada del actor. El texto decía: nuestro cliente atraviesa un momento delicado a nivel personal. Les pedimos comprensión y apoyo, evitando especulaciones que puedan afectar su bienestar emocional. Sin embargo, este intento de calmar las aguas no hizo más que incrementar la curiosidad y la atención mediática. Mientras tanto, Zlaturkoglu no realizó ninguna declaración oficial, pero compartió en sus historias de Instagram una imagen con la frase: la música habla cuando las palabras no alcanzan. Esta publicación fue interpretada de múltiples maneras. Para algunos, era una indirecta dirigida a Alil, para otros, simplemente coincidía con la promoción de su canción. De cualquier modo, sus fans no tardaron en relacionarlo con lo ocurrido la noche anterior. En foros y comunidades de fans, comenzaron a circular teorías sobre un posible reencuentro entre ambos artistas. Algunos afirmaban que existían proyectos en puerta donde podrían coincidir nuevamente, ya sea en una serie o en un evento público. La sola idea de verlos juntos encendió aún más el entusiasmo de sus seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y esperanza. Los psicólogos invitados a programas de entretenimiento también opinaron sobre el tema. Uno de ellos explicó: cuando una canción despierta emociones tan intensas, es porque hay una huella emocional profunda. Alil probablemente no pudo controlar esa oleada de recuerdos y sentimientos. Estas interpretaciones profesionales reforzaron la idea de que lo que vivió el actor no fue simplemente un capricho del momento. Días después, varios paparazzi intentaron seguir a Alil en sus rutinas diarias, captándolo en cafeterías y paseos solitarios por la ciudad. En las imágenes, se le veía pensativo, con auriculares puestos, aparentemente escuchando música. Esta actitud alimentó aún más la narrativa de un hombre atrapado en sus emociones, incapaz de dejar atrás ciertos recuerdos. En paralelo, los fanáticos comenzaron a organizar campañas en redes sociales bajo hashtags como #AlilYlaMusica y #Recuerdos que vuelven, mostrando apoyo incondicional y pidiendo a los medios que no presionen al actor con preguntas incómodas. La ola de solidaridad demostró el cariño inmenso que sus seguidores sienten por él. Lo cierto es que el episodio en aquel club nocturno marcó un antes y un después en la percepción pública sobre Alil Ibrahim Ceylan. Pasó de ser visto únicamente como un actor talentoso a ser reconocido también como un hombre sensible, capaz de mostrar su vulnerabilidad frente al mundo. Y aunque el futuro de su relación con Zlaturkoglu sigue siendo incierto, lo que nadie puede negar es que ambos, juntos o separados, han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y hasta aquí el reporte de hoy, mis queridas seguidoras. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta inesperada reacción de Alil, y por supuesto, darle like para que sigamos trayéndoles las noticias más emocionantes del mundo de las celebridades.